Imaginemos por un momento escribir la guía definitiva y matemáticamente perfecta para alcanzar la riqueza absoluta. Un libro con reglas de hierro. O sea, una arquitectura financiera donde cada céntimo tiene un propósito estratégico, ¿no? Exacto. Algo diseñado para blindar el futuro de cualquier persona contra la ruina total. Y que unos años después de publicar esta obra maestra de la prudencia financiera, resulta que 100 millones de dólares se evaporan en tu propia cara. Madre mía, ¿100 millones? Sí, 100 millones de dólares, perdidos bajo una luz de acusaciones de fraude masivo y, bueno, promesas de rentabilidad que eran matemáticamente imposibles. La pregunta aquí es, ¿cómo es mecánicamente posible que la figura de autoridad detrás de los consejos financieros más estrictos del mundo acabe en el centro de un colapso económico de estas proporciones épicas? Es una locura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y precisamente esa colisión frontal entre, digamos, la teoría perfecta y el desastre práctico es el motor de nuestro análisis de hoy. Porque, a ver, no estamos aquí para emitir un veredicto legal ni para tomar partido por nadie. Claro, eso es importantísimo dejarlo claro desde el principio. Eso es. El objetivo es desmenuzar un caso de estudio fascinante sobre qué ocurre cuando la educación financiera choca de lleno contra la impredecible y a menudo irracional psicología humana. Y para ello tenemos dos fuentes principales. Sí, por un lado tenemos los principios analíticos del libro de Sunday Adelaja, el título es How to Build a Secure Financial Future. Y por otro lado, tenemos un reportaje increíble de la revista Carisma. Un artículo que disecciona paso a paso la caída del fondo de inversión King's Capital, que estaba estrechamente vinculado a la congregación de este mismo pastor. Vale, vamos a desgranar esto porque la disonancia entre los consejos impecables de su libro y los titulares del escándalo es brutal. Para entender la magnitud del desastre posterior, creo que primero tenemos que mirar con lupa la cura que este autor proponía. Totalmente. Porque la mejor manera de aprender sobre finanzas no es solo leyendo la teoría en un libro, sino observando qué pasa cuando esa teoría se da de bruces contra el mundo real. Y todo empieza con una visión, casi diría yo, quirúrgica del consumismo moderno. El texto de Adelaja argumenta que la pobreza no es solo que te falten ingresos, no, es el resultado de operar dentro de lo que él llama el sistema del mundo. El sistema del mundo, exacto, que básicamente es un engranaje impulsado por el consumo extremo. Y ojo, desde la perspectiva religiosa del autor, él sostiene que esto está literalmente diseñado por fuerzas oscuras, por Satanás, para mantener a la población atrapada en un ciclo de deuda perpetua. Es fuerte, sí. Y el ejemplo que utiliza para ilustrar esta trampa es brillante, sobre todo por lo dolorosamente común que resulta. Nos habla de un tal Raj, un ingeniero. El caso de Raj. Es la anatomía perfecta de la clase media alta que vive atrapada en la rueda del hámster. A ver, estamos hablando de un profesional que genera más de $200.000 al año. Una barbaridad de dinero. Pues sí, conduce coches europeos de lujo, financia colegios privados de élite para sus hijos, se va de vacaciones a resorts exclusivos en el Caribe, o sea, sobre el papel es la imagen absoluta del éxito occidental. El sueño americano, básicamente. Tal cual. Pero su realidad financiera es terrorífica, porque vive ahogado. Está literalmente a una sola nómina de la bancarrota total. Es que es flipante. Su alto nivel de ingresos no le ha comprado libertad para nada. Le ha comprado una esclavitud mucho más sofisticada y carísima. Es como... a ver, ¿cómo lo explico? Es como estar en una cinta de correr en el gimnasio, pero con una trampa psicológica brutal. Sí, a ver, explícanos eso de la cinta de correr. Pues que no es solo que la cinta vaya cada vez más rápido a medida que ganas más pasta, es que el sistema publicitario y tu propio ego te convencen de que eres tú quien está eligiendo libremente subir la velocidad. Claro. Corres más y más deprisa solo para mantener una fachada, pero tu patrimonio neto real, el dinero que de verdad tienes, no avanza ni un solo metro. Es una analogía perfecta. El mecanismo subyacente que opera en esa cinta de correr es lo que el autor define usando conceptos bíblicos como la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Suena muy teológico, pero en la práctica es puro marketing, ¿no? Exacto. Lo que explica mecánicamente es que el sistema de mercado secuestra nuestras necesidades biológicas y sociales básicas y las convierte en anhelos vinculados a nuestra propia identidad. O sea, tú necesitas ropa para no pasar frío. Lógico. Pero el ecosistema de consumo te convence de que necesitas una marca específica, una carísima, para mantener tu estatus dentro de tu tribu social. Y el autor sostiene que buscar esa validación a través de compras emocionales es el primer eslabón de la pobreza.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque estás intentando rellenar un déficit de identidad o incluso de espiritualidad comprando cosas que pierden su valor en el mismo segundo en que sales por la puerta de la tienda. Eso es. Y para destrozar esa ilusión de estatus, el libro contrasta la historia de Raj con la de Elinor Sauerwein. La historia de Elinor me dejó a cuadros. Es diametralmente opuesta. Una mujer que durante toda su vida encadenó trabajos cobrando el salario mínimo. Limpiando, cocinando, cosas muy humildes. Pero con una diferencia fundamental. Ella aplicó una desconexión total y absoluta entre su ego y su consumo. Cultivaba sus propias verduras en casa. Tendía la ropa al sol en lugar de comprarse una secadora. Y al desvincular su identidad de sus gastos, logró acumular y, ojo a esto, donar más de $1.700.000 al Ejército de Salvación cuando falleció. Es increíble. Demuestra que si la clave es escapar de esa cinta de correr emocional, la herramienta táctica que el autor propone es el concepto de pagarse a uno mismo. Y aquí es donde pasamos de la filosofía a la acción técnica, a la arquitectura de los presupuestos implacables, porque lo de pagarse a uno mismo es un concepto que la gente suele entender súper mal. Totalmente malinterpretado. La gente piensa, bueno, he trabajado muy duro este mes, así que me voy a pagar a mí mismo yéndome a cenar a un restaurante carísimo. Ya, el famoso me lo merezco. Exacto, el me lo merezco. Pero financieramente hablando, ahí no te estás pagando a ti mismo, le estás pagando al dueño del restaurante. El libro establece muy claro que la única forma real de pagarte a ti mismo es reteniendo el capital para tu propio futuro. Mediante el ahorro y la inversión, pura y dura. Y para que esto sea sistemático, el autor propone una regla de hierro para el presupuesto, la famosa fórmula 20-30-50. Vamos a desglosar esos números porque, sinceramente, son muy agresivos. Bastante. A ver, el 20% de tus ingresos netos se destina a donaciones o al diezmo, que esto, más allá de la parte religiosa de la Iglesia, impone psicológicamente una mentalidad de abundancia en lugar de vivir con miedo a la escasez. Y luego el 30% va directa e intocablemente a la construcción de riqueza. O sea, ahorro e inversión a largo plazo. Y nos queda el 50%. Ese es el límite absoluto para los gastos prioritarios de vida. Tu alquiler o hipoteca, la comida, el transporte. Pero ojo, que si tienes deudas tóxicas, como tarjetas de crédito a reventar, la fórmula muta y se vuelve todavía más espartana. Sí, pasa a ser 20-10, 20-50. Exacto. Sigues donando el 20, ahorras un 10, destinas un 20% a liquidar esa deuda con una agresividad extrema y sigues viviendo con el 50. Es que es un régimen de choque militar. Y el texto nos ilustra que esto funciona con el caso de un hombre llamado Martin. Este chico arrastraba $50.000 en deudas de consumo, con líneas de crédito que le estaban asfixiando vivo. $50.000, telita. Pues para encajar en esta fórmula matemática, Martin tuvo que reestructurar su vida desde los cimientos. Vendió su casa, se mudó a un entorno drásticamente más barato y erradicó de raíz cualquier gasto no esencial. Y el resultado de ese torniquete financiero fue que en 3 años eliminó por completo esa montaña de deudas. Pero, a ver, voy a hacer de abogada del diablo en nombre de quien nos escucha. Seamos realistas. Dispara. Para alguien que hoy en día apenas llega a fin de mes, escuchar que tiene que reducir sus gastos básicos al 50% de sus ingresos, a ver, con los precios del alquiler y la cesta de la compra disparados, ¿no es esto una fantasía absoluta? Parece matemáticamente hostil. Si conectamos esto con el panorama general, la objeción es totalmente válida. Pero el autor responde abordando precisamente la enorme incomodidad de la solución. Él no dice que sea fácil. Ya. Supongo que la idea no es vivir cómodo mientras sales de la ruina. Claro. La premisa es que la frugalidad no significa ser un tacaño de forma permanente. Es un mecanismo de sacrificio extremo muy drástico, pero temporal. Si tus gastos básicos superan el 50%, el diagnóstico del libro es crudo. Tu estilo de vida actual es inviable. Requiere una demolición controlada, ¿no? Exactamente. Implica tomar decisiones que a nivel social se perciben como humillantes. Vender el coche y usar 3 autobuses distintos para ir a trabajar cada mañana, o volver a vivir con tus padres a los 40 años. Madre mía, ¿eso a nivel de ego? Duele. Duele muchísimo. Pero la lógica matemática detrás de este dolor a corto plazo es que el interés compuesto necesita una masa crítica de capital principal para empezar a funcionar.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. O sea, si te comes la semilla hoy para mantener las apariencias frente a tus vecinos, jamás de los jamases habrá una cosecha mañana. Es un cortafuegos contra la esclavitud perpetua del sistema. Tragarse el orgullo hoy para comprar autonomía mañana. Es una píldora muy amarga, pero es matemáticamente incuestionable. Ahora bien, alcanzar esa velocidad de escape ahorrando es solo la fase defensiva, ¿verdad? Claro, el ahorro es solo la mitad de la batalla. Porque el dinero en efectivo, guardado ahí estáticamente en el banco, pierde poder adquisitivo cada día por culpa de la inflación. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos a la fase ofensiva, con las 4 leyes del dinero. Las leyes de retención, multiplicación, diligencia y creación de dinero. Y es vital entender cómo operan juntas, porque ganar mucho dinero no te garantiza absolutamente nada si ignoras esta arquitectura. Totalmente. ¿Y cuál es el mejor ejemplo para demostrar esto? Pues el deporte profesional en Estados Unidos. Los datos que dan en las fuentes son devastadores. A ver, es que las cifras asustan. Se calcula que el 60% de los jugadores de la NBA y un alucinante 78% de los de la NFL terminan en la ruina o con un estrés financiero extremo muy poco después de retirarse. 78%. Estamos hablando de chicos que generaron decenas de millones de dólares en liquidez pura. Entonces, ¿cuál fue el fallo mecánico ahí? Pues que tenían una enorme entrada de capital, pero cero estructura de retención ni de diligencia. Gastaron basándose puramente en la emoción y en la hiperinflación del ego, sin convertir jamás esos ingresos activos en activos productivos. Y el contrapeso a este desastre sistémico es Magic Johnson, un atleta que hizo algo completamente anómalo en ese entorno. Reconoció su vulnerabilidad, admitió que era un ignorante a nivel financiero. Ese es el primer paso de la diligencia. En lugar de limitarse a guardar el dinero bajo el colchón, buscó asesoramiento de alto nivel. Y lo más importante, identificó ineficiencias en el mercado donde otros solo veían riesgo. Sí, invirtió capital masivo desarrollando complejos de cines de alta calidad en barrios urbanos de bajos ingresos. O sea, no solo retuvo su fortuna, sino que ejecutó la ley de la creación de dinero. Construyó un sistema empresarial. Un sistema que generaba flujo de caja de forma independiente a si él sudaba o no en una cancha de baloncesto. Esa es la distinción crítica que establece el libro entre el ahorro y la inversión pura. Porque los ahorros actúan exclusivamente como un fondo de emergencia, ¿no? La red de seguridad. Exacto. Los ahorros absorben los imprevistos y nunca, jamás, deben exponerse al riesgo del mercado. Pero la inversión es otra historia. La inversión es el motor real de la riqueza. El objetivo supremo es que tu intelecto y tu capital trabajen de forma autónoma para generarte ingresos pasivos. Mientras tu principal fuente de dinero dependa de intercambiar horas de tu vida por un salario, sigue siendo un engranaje vulnerable. Y todo esto nos lleva de lleno al concepto de la diligencia, que ilustran magistralmente con la figura del Dr. Ben Carson. Una historia fascinante. Alguien que creció en la pobreza extrema, que estaba catalogado como el peor estudiante de su clase en primaria, y terminó siendo un neurocirujano pionero a nivel mundial. ¿Y cuál fue el catalizador de ese cambio? Pues una madre que impuso el hábito inquebrantable de apagar la televisión y devorar libros en la biblioteca pública. Es que la diligencia aquí no se define como echar más horas sudando en el trabajo, se define como una reconfiguración neurológica a través de la educación constante. Necesitas desarrollar capital intelectual para poder gestionar el capital financiero. Vale, hasta este punto de nuestra inmersión profunda nos encontramos ante una estructura financiera que funciona con la precisión de un reloj suizo. Retener capital, educarse, vivir por debajo de tus posibilidades, multiplicar mediante activos, son leyes universales, son innegables. Pero aquí es precisamente donde la inmaculada teoría de los planos choca a 200 km por hora contra la vulnerabilidad de la psicología humana, y entramos de lleno en el terreno del artículo de la revista Carisma. Aquí viene la gran curva. Porque resulta que unos años después de que estas enseñanzas tan perfectas se impartieran, estalla el escándalo de King's Capital, un grupo financiero de inversión liderado por miembros de la mismísima congregación de Adelaja en Kiev, en Ucrania. Y atrajeron a miles de inversores, principalmente feligreses de la propia iglesia. Y lo hicieron con una promesa que, sinceramente, desafía cualquier lógica matemática básica. Atentos a esto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Les prometían hasta un 60% de rendimiento sobre la inversión. Un 60%. Es que es una locura absoluta. Y el desenlace fue un cráter humeante de $100 millones y miles de familias en bancarrota absoluta, muchas de las cuales habían llegado a hipotecar sus propios hogares para meter el dinero ahí. Lo fascinante aquí es el mecanismo psicológico que permitió que esta catástrofe ocurriera a nivel masivo, porque es muy inquietante. Paradójicamente, el propio libro de Adelaja advertía de manera súper explícita contra los esquemas para hacerse rico rápidamente. Sí, insistían que había que hacer la debida diligencia siempre. Exacto. Pero cuando la oportunidad financiera se presenta dentro de una comunidad cerrada, como una iglesia, empieza a operar un fenómeno devastador que conocemos como fraude de afinidad. Claro, es que prometer un 60% de rentabilidad garantizada y sostenida en el tiempo es el equivalente a poner un cartel de neón prometiendo convertir el agua en vino. Viola las leyes de la termodinámica económica. Totalmente. La única forma mecánica de inyectar esos retornos masivos a los primeros inversores es canibalizando el capital de los que entran después. Es un esquema piramidal de manual. Desmantelas el motor de los coches de atrás para mantener en marcha a los de adelante. Cualquier persona con una educación financiera básica, de la que enseña el propio libro, detectaría la anomalía al instante. Entonces, ¿por qué gente inteligente, gente que se ha leído el libro, ignora unas alarmas tan obvias? Porque ahí es donde interviene la neurociencia del comportamiento. Cuando nos encontramos rodeados de nuestra tribu, ya sabes, personas que comparten nuestros valores éticos o nuestra fe, la amígdala de nuestro cerebro, que es el centro de detección de amenazas, reduce su actividad drásticamente. O sea, bajamos la guardia por completo. Exacto. Exigir los estados financieros auditados a un hermano de tu congregación se percibe a nivel inconsciente como un ataque personal. Se asume erróneamente que compartir la misma fe equivale automáticamente a tener competencia técnica y honestidad empresarial. El pensamiento crítico analítico se desactiva porque aplicarlo se siente como una traición social a tu grupo y se sustituye la matemática por la fe ciega. Y cuando $100 millones se evaporan en el aire, ese escudo de afinidad salta en 1000 pedazos y empiezan las hostilidades. Y aquí es crucial, quiero recalcar esto para nuestra audiencia, vamos a mantener una objetividad estricta al examinar cómo se repartieron las responsabilidades, porque las versiones son totalmente incompatibles. Totalmente enfrentadas. Empecemos por la defensa. ¿Cómo se articula la respuesta del autor frente a este tsunami de acusaciones de fraude? Pues la línea de defensa es categórica en su negación. Adelaja sostiene firmemente que jamás tuvo un papel directivo, ni operativo, ni era propietario de King's Capital. Él dice que era una empresa externa, ¿no? Exacto. Su argumento es que no se trataba de un esquema Ponzi premeditado, sino de un negocio legítimo basado en el mercado inmobiliario, pero que tuvo la enorme desgracia de ser aniquilado por la crisis económica global que barrió Ucrania en esa época, hundiendo el valor de los bienes raíces. Y las fuentes también recogen que la defensa va un paso más allá y señala motivos políticos ocultos. Se acusa directamente al entonces ministro del Interior de Ucrania, Yuri Lutsenko, de instrumentalizar esta tragedia para fabricar un caso contra el pastor. Sí, la versión de la defensa es que el gobierno buscaba socavar la enorme influencia que el movimiento evangélico estaba ganando en el país. O sea, un ataque político. Ya. Y también hay otro punto de fricción en el artículo, los supuestos vínculos del autor con un banco en Nigeria llamado GS Microfinance. La respuesta oficial de su equipo es que sí, la relación existió, pero que su nombre se prestó exclusivamente para un programa humanitario para dar microcréditos a los pobres en África. Rechazando, por supuesto, cualquier insinuación de que eso fuera una red para desviar o lavar los fondos que se habían perdido en Ucrania. Además, defensores clave de la Iglesia, como Dmitry Kirichenko y Alex Mikhailik, insistieron públicamente en que el pastor solo enseñó principios empresariales básicos, que jamás coaccionó a nadie para invertir ahí. Sin embargo, y aquí viene el contrapeso de la revista Carisma, hay testimonios que dibujan un panorama de presión sistemática muy diferente. Por ejemplo, obispos pentecostales prominentes en la región afirmaron tener evidencias en vídeo. Vídeos que, según ellos, mostraban a Adelaja instando de forma directa a la gente a canalizar sus ahorros hacia esa empresa específica. Y el peso de esas acusaciones se apoya en relatos personales bastante duros. El reportaje detalla la experiencia de Sergei Shidlovsky, un exmiembro de la Iglesia. Sí, su testimonio es escalofriante.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Describe una dinámica de presión psicológica implacable. Afirma haber presenciado reuniones donde se instigaba a los asistentes a ir al banco, hipotecar sus apartamentos para conseguir dinero rápido y meterlo todo en King's Capital. Incluso relata cómo, supuestamente, se ridiculizaba desde el púlpito, desde una posición de autoridad, a aquellos que tenían dudas analíticas antes de invertir su dinero. Y para añadir más leña al fuego, el pastor Rick Renner, otra figura influyente, enmarca todo este desastre dentro de un patrón de comportamiento. Según Renner, el autor tiene un historial sostenido de exageraciones. Como afirmar haber liderado la Revolución Naranja en Ucrania, ¿verdad? Eso es, o afirmar que su iglesia tenía 100.000 miembros cuando las estimaciones externas decían que apenas llegaban a 10.000. Renner argumenta que estas exageraciones generaron tanta alarma a nivel gubernamental que provocó represalias legales contra otras comunidades cristianas que no tenían absolutamente nada que ver con el escándalo. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto para la gente que nos oye? ¿Cómo lidiamos con el hecho de que figuras de autoridad te den consejos financieros excelentes que terminan en un desastre así? Pues mira, la reflexión técnica que emerge de todo esto es el inmenso peligro de mezclar la fe ciega con decisiones financieras. El hecho de que un líder sea brillante articulando cómo salir de deudas o que tenga un carisma increíble no transfiere mágicamente solvencia a un proyecto especulativo. La regla número 1 de las finanzas que el propio libro intentaba enseñar es entender exactamente dónde pones tu dinero. Las matemáticas no tienen afiliación religiosa ni emocional, y esa es la resolución de la paradoja con la que empezamos hoy. Totalmente, porque las herramientas técnicas del libro, o sea, presupuestar de forma implacable, rechazar el consumismo, transformar el trabajo activo en ingresos pasivos, son estructuralmente perfectas. Si las aplicas, construyen riqueza. Son matemáticamente sólidas e innegables, pero la historia del colapso de King's Capital sirve como la lección práctica más grande que existe sobre la diligencia. Ningún libro y ningún líder te exime de investigar tus propias inversiones. El verdadero valor de aprender finanzas es conseguir autonomía. El conocimiento te protege de la trampa del consumismo, sí, pero también te protege de los espejismos que te prometen un 60% de rentabilidad. La delegación ciega de tu responsabilidad financiera es el primer paso hacia la ruina, vista la etiqueta que vista. Y bueno, habiendo desgranado cómo la confianza humana es nuestro punto más vulnerable en cualquier ecosistema económico, quiero dejar sobre la mesa una última idea provocativa para que quien nos escucha le dé una vuelta. A ver, sorpréndenos. Hoy hemos visto el poder devastador del fraude de afinidad, cuando un grupo de personas suspende su análisis matemático porque confía en un líder de carne y hueso, alguien que comparte su idioma moral y sus valores. Sí, la tribu. Exacto. Pero si los seres humanos somos biológicamente tan propensos a bajar nuestras defensas ante quienes percibimos como parte de nuestra tribu, ¿qué va a pasar en el momento en que la inteligencia artificial empiece a simular y a escalar esta afinidad de forma masiva? Ostras, eso es profundo. Imaginemos algoritmos financieros capaces de rastrear nuestra huella digital, de identificar nuestras convicciones éticas, nuestros miedos sociales o nuestro tono espiritual, para diseñar oportunidades de inversión totalmente a medida? Si un líder carismático puede desactivar el pensamiento crítico de miles de personas solo apelando a valores compartidos, ¿qué pasará cuando nos enfrentemos a máquinas entrenadas específicamente para imitar a la perfección nuestra voz interior y pulsar nuestros botones emocionales? ¿Estaremos invirtiendo o será un salto de fe disfrazado con hojas de cálculo? Madre mía. Es una vulnerabilidad sistémica para la que nuestra neurología, desde luego, todavía no ha desarrollado ningún tipo de anticuerpo. Nos quedamos con esa inquietud latente. Hasta la próxima inversión a fondo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza.